He dejado dos documentos en la carpeta de materiales para cerrar el tema de los pueblos originarios en América. Lamentablemente no podemos profundizar ni expandirnos más en este tema que resulta ser muy interesante, pero que igual nos genera muchas dificultades a la hora de abordar, eh, sobre todo conceptualmente, expresiones sonoras que responden a una cultura con conceptos de otra cultura. Por esa razón es que yo planteo el problema y para que se entienda con más profundidad he dejado un texto que escribí el semestre pasado para este mismo curso. Surgió de conversaciones y discusiones interesantes con los compañeros y compañeras y sobre todo como profesor de música, a mí me parece que no es tan sencillo llegar y tomar esas expresiones con el objeto de enseñarlas en el colegio, ¿no? Por ejemplo, sobre todo si no sabemos a qué responde. No digo que no hay que hacerlo, sino que digo que hay que saber por qué se hace. Solamente quiero mostrar un trabajo que se realizó hace algunos años, lo hizo un investigador chileno, Víctor Rondón, y analizó un documento que se encontró en Alemania, que está fechado en 1777, que fue hecho en Chile en tiempos de la colonia, algunos años antes de esa fecha, por un jesuita, Bernardo de Halberstadt. Y ahí perdón, ahí Víctor hizo el trabajo musicológico, nada más de ver cómo era usado la música religiosa con fines evangelizadores. Hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias por prender tu cámara. Igual me gustaría preguntarles, hasta ahora hemos tenido dos clases, o tres, no recuerdo, en donde he planteado el problema de los pueblos originarios. Lo que vamos a ver hoy día en el curso con el ejemplo chileno se repitió en toda América Latina. Hay mucha información a estas alturas. Pasó en México, pasó en toda América. Lo que sí ocurrió también, que es otro tema interesante, es que ese proceso de evangelización se llevó a cabo por distintas congregaciones religiosas. Y ahí se puede percibir también pequeñas sutilezas, pequeñas diferencias. Por ejemplo, en el caso de México, los primeros en llegar a evangelizar fueron franciscanos. Y en el caso del sur de América son los jesuitas, ¿no? De hecho, los jesuitas es como que se tomaron todo el sur de América, desde el virreinato del Perú hacia acá. O sea, todo lo que es el sur de Brasil, Bolivia, Argentina y Chile, ese era territorio jesuita. Y cada congregación es distinta, por cierto, tiene énfasis, tiene diferencias, ¿no? Y se manifiesta de otra manera. También llegaron dominicanos, en el caso chileno. Y otro tema interesante es que uno habla así como que los jesuitas son todos iguales o los franciscanos son todos iguales. Pero no es así, porque cada uno de estos sacerdotes que llegó a América también venía con su impronta cultural. Y es así que llegaron sacerdotes italianos, llegaron sacerdotes españoles,
llegaron sacerdotes alemanes, franceses, etc., ¿no? Y cuando desarrollaron estas prácticas musicales, eso también quedó de alguna manera implantado, ¿no?, en las culturas originarias. Y asimismo, cuando llegaron los evangelizadores, tampoco podemos decir que ellos eran músicos o que sabían construcción de instrumentos. Algunos sí, algunos tocaban, ¿no? No todos. Entonces, detrás de estos sacerdotes y también con el objeto del proceso de evangelización, llegaron luthieres, llegaron músicos, llegaron sacerdotes que eran músicos también, ¿no? Se importaron instrumentos y se construyeron los espacios en América para desarrollar varios tipos de música, ¿no? Por ejemplo, tenemos la música que propiamente se va a usar en el oficio religioso, pero también desarrollaron prácticas musicales propias de la Europa renacentista o barroca, que son los periodos más o menos en que se dan estos procesos. Y hay algunos lugares que estaba viendo acá, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Un segundo. Donde en la zona de Chiquitos, las misiones jesuitas desarrollaron una gran actividad, ¿no? Desarrollaron templos muy grandes con salas espaciosas para hacer las prácticas musicales, prácticas que en algún momento, sobre todo cuando se instalaron las repúblicas en el siglo XIX, empezaron como a bajarse en su impronta, pero que ya hace unos 30, 40 años atrás se están desarrollando con mucha fuerza, pero más bien en una perspectiva, como podríamos decir, más artística quizás, ¿no? Para que se entienda lo que voy a decir. Vamos a ver ahí un video pequeño, una parte de las misiones jesuíticas de Chiquito en Bolivia, cerca de la zona de Santa Cruz, en el sur. ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Sí se ve. Sí, profe, sí se ve. He cantado en el coro de niños de Poznań. Comencé a cantar al tener 8 años. Los superiores sabían que yo tenía esta preparación y me veían de vuelta en Europa para enseñar música en el seminario, en la universidad.
Pero Dios lo quiso de otra forma. Primero porque me dio una determinación muy fuerte que yo quería ser misionero, pero a la antigua, como un misionero jesuita o franciscano que no narra su fe, sino la canta. Las partituras musicales, tal vez uno de los hallazgos más importantes que se ha realizado en estas restauraciones. Hans Roth relata de esta manera el hallazgo de las partituras. Lo que yo encontré se remonta al primer mes de mi trabajo de restauración del Templo de San Rafael, es decir, en mayo de 1972. Sí, el arquitecto Hans Roth encuentra las partituras en el año 1972, cuando él llega a la iglesia de San Rafael a la restauración de la iglesia. Allí encontré ese cajón que tenía las partituras y del que conservo una fotografía del estado en que se encontraba. Había un cajón de cuero en San Rafael, él encontró así en su primer viaje. Era un desorden completo, era prácticamente basura. Había sin embargo algunos libros más o menos intactos que los indígenas utilizaban en el coro. Fue justamente en el coro de la iglesia de San Rafael que encontré esas cajas. Entonces en el coro hay un grupo que se dedica entonces de la música. Y cuando restauraba la iglesia de San Rafael, yo encontré también muchas hojas tapando rajaduras de instrumentos musicales. Uno de los hallazgos y curiosos también para mí fueron las maderitas, por ejemplo, que se han encontrado debajo de las tierras que habían caído como revoques de los templos. Y debajo de estos encontramos estas maderitas escritas con las letras IHS. Y bueno, estas maderitas se repartían a las personas que iban a hacer la confesión. Después de la confesión, con esta maderita tenían que ir a comulgar prácticamente, ¿no? El repertorio musical que se ha salvado de las misiones de chiquitos fue encontrado en dos pueblos. La mayor parte, más o menos 4.000 páginas de música en San Rafael. Fue el año 1972 cuando Hans Roth lo ubicó. Las partituras que encontró Hans Roth fueron guardadas en unas cajas en el coro de la iglesia de San Rafael, pero también algunas en las casas de los indígenas músicos. Porque uno se llevaba a su casa para practicar y prepararse para el ensayo y luego para la liturgia. Esta música nunca salió del uso. Entonces esta música fue guardada, pero no olvidada. Lo mismo en Santa Ana. Un año más tarde, en 1973, encontré otro grupo de papeles, esta vez en la iglesia de Santa Ana. En esta caja era que existían las partituras. Esta es la caja antigua que tenía y la tapa ya le hemos puesto nuevo. Donde fueron encontradas más o menos 1.500 páginas de música. Cuando estuvo Hans Roth aquí, que las partituras las recolectó con lo de San Rafael y Santana, entonces que se encontró que ya todo delicado, las hojas, ¿no? Entonces eso, gracias a Dios que se ha ido, está en el archivo en Concepción y hasta hoy están allá, ¿no? Es por esta razón que las
partituras llegaron a Concepción traídas por él, ¿no? Porque acá le dieron un ambiente adecuado para guardar las partituras de música, conservarlas, ¿no? Así que de las misiones de chiquitos tenemos más o menos 5.500 páginas. Una página o 2 páginas podría tener un folio, por eso a veces hay discrepancia entre el número de hojas, porque hojas o folios son menos que páginas. Una hoja, un folio podría tener 2 páginas, ¿no es cierto? La derecha primero. Bueno, voy a dejar el link para que ustedes puedan ver este documental, que es muy interesante, por cierto. Hola Cristian, buen día. Buen día, profesor. Buen día a todos. Bueno. Ok. Ahí les mandé el link de ese documental muy interesante. Fíjense que estamos hablando de una práctica musical que se dio aproximadamente por 200 años, ¿no? Es decir, es un periodo muy, muy grande, desde cuando empiezan a llegar los misioneros. Los misioneros llegan con los conquistadores. Claro, evidentemente al comienzo no hay la posibilidad de desarrollar esas prácticas, pero viene la impronta sonora de inmediato. Entonces, ahí vemos indígenas besando los pies de Cristo, ya convertidos, ¿no? La misma situación se va a vivir en toda América. Lo que ocurre es que en el caso de los jesuitas en el sur de América fue extraordinariamente grande y prodigioso. Recordemos que después los jesuitas van a ser expulsados de América por un problema ahí de orden político, económico, con la corona, ¿no? Porque los jesuitas no tan solo desarrollaban una actividad misional y cultural, sino que también tenían una impronta económica muy grande. Y también los jesuitas tenían una característica, ¿no? En general los jesuitas, desde el comienzo de la formación de la congregación por Ignacio Loyola, se caracterizó por ser una congregación de sacerdotes muy, muy formados, ¿no? Con una profunda y delicada y dedicada formación teórica, no tan solo en temas religiosos. Recuerden, bueno, no sé si saben, pero Ignacio Loyola era profesor en la Universidad de París. Y desde ahí se forma entonces la congregación con estudiantes universitarios, ¿no? Sacerdotes. Bueno, en ese tiempo todas las universidades estaban en manos de los sacerdotes. Y entonces desde la declaración de principio de los jesuitas está el hecho del estudio de la filosofía, del estudio de la ciencia, del estudio de la teología, por cierto. Y entonces, antes de la llegada de los jesuitas a América, estos ya tenían en su poder prácticamente la gran mayoría de los colegios y universidades en España, principalmente en España, ¿no? Evidentemente que en esa época quienes iban al colegio eran los hijos de los nobles, principalmente, o de la incipiente burguesía, los que tenían más dinero. Y rápidamente los jesuitas empezaban a competir con otros establecimientos de otras congregaciones. Pero ellos aplicaron un método de estudio muy eficaz para la época, ¿no? Y entonces, ya en el siglo XVI, XVII, los colegios
mayoritariamente en España eran jesuitas. Esa fue la razón por la cual también estos se interesaron en venir a América, con el objeto no tan solo de evangelizar, que era la principal misión, sino que también de desarrollar una economía, para lo cual a los indígenas de este lado les enseñaban oficios, todo tipo de oficios. El vino, por ejemplo, fue una de las prácticas que rápidamente se enseñó aquí, la agricultura en general, ¿no? Sistemas de construcción, la herrería para echar a andar y construir todo tipo de herramientas o carromatos, etcétera, ¿no? Y los jesuitas, a diferencia de otras congregaciones, es un tema para discutirlo, pero te doy enseguida la mano, ¿cierto? La mano no te la puedo dar, te doy la palabra. Se creaban estas congregaciones, grandes extensiones de terrenos, que al principio una forma de atraer a los sacerdotes era con recursos que los propios, la propia corona le entregaba, ¿no? Ya sea tierras o encomiendas incluso. Y entonces ahí estos se instalaban y se producía una situación de ayuda mutua entre los aborígenes y los sacerdotes jesuitas. Entonces los jesuitas también tenían una organización militar, ¿ya? Tenían rango de militar. Entonces un sacerdote podía tener un rango de general. Se usa todavía esa coronel, ¿no? Y entonces se empezaron a transformar en pequeños feudos. De ahí lo que pasó después ya en el siglo XVIII, que fueron expulsados. Porque también los españoles y portugueses, en el caso de Brasil, buscaron esclavizar a los indígenas y los jesuitas, en este caso, y pidieron aquello, ¿no? Sebastián. Sí, hola, buenos días. Es que me llamó la atención eso de que dijo de la herrería. A la llegada de América, igual, que sea, a la llegada de América, acá existía o había desarrollado como esto que sea, el trabajo con el metal, la fundición, o si estaba muy desarrollado o muy poco desarrollado en comparación a Europa. Y como para enlazarlo con la música, por lo que tengo entendido, por lo menos el trompe, que se le asocia igual como a los mapuches, ese instrumento no existía hasta la llegada de los españoles por el hecho de tener metal. O hierro, porque los mapuches trabajaban con plata. O sea, más allá de eso voy, como al metal, al acero. A ver, lo que yo sé, que siempre es muy poco, por cierto, es que los europeos cuando llegaron en general, ¿no? Trajeron la tecnología también. Aquí evidentemente que había agricultura y había agricultura muy desarrollada. De los vestigios que nos quedan, Machu Picchu es una de las manifestaciones más patentes de que había una cultura muy desarrollada. Lo mismo en México, ¿no? En México es muy, muy sorprendente. Hoy día Ciudad de México es una gran explanada gigantesca, gigantesca. No sé, no tengo idea cuántos habitantes tiene Ciudad de México, pero son muchísimos millones, ¿no? Como 4 o 5 veces Chile. Pero Ciudad de México era un lago. México era un lago que se secó. Y los aztecas lo que hacían ahí era cultivar en balsas. Y bueno, estaba la isla en el centro del lago, que era donde estaba instalado el poder
principalmente, ¿no? Ahí en Pero, Tenochtitlán. exactamente, pero en el alrededor de esto era una gran laguna, ¿no? Y los indígenas lo que hacían era construir balsas y cultivaban en balsas. Entonces las plantas, no les puedo mostrar por razones de tiempo, pero las plantas tiraban la raíz hacia el fondo del lago. O sea, ahí estamos hablando de una tecnología ultra desarrollada, ¿no? Ultra desarrollada. En otros pueblos no, en otros pueblos hemos visto también en documentales, cierto, que les mostré en clases anteriores, eran simplemente recolectores. Pero evidentemente cuando llegan acá los españoles y los jesuitas o franciscanos, traen también la tecnología. Y claro, desarrollan exponencialmente lo que se sabía o importan otro tipo de tecnología para otros usos. Por ejemplo, los cañones se fundieron acá probablemente, pero los primeros fueron traídos, ¿no? También lo que sabemos respecto de la fundición de metales es que se usaba fundamentalmente como objetos decorativos, ¿no? Era como señales de estatus, por así decirlo, ¿no? Pero evidentemente lo que ocurre a partir de ese momento es que se importa toda la tecnología. Y para el caso de lo que a nosotros nos interesa, esas escuelas de lutería, por ejemplo, hoy día todavía persisten en estos lugares, ¿no? En Perú, en Bolivia. Yo conozco un luthier de violines que fue a Bolivia a tomar contacto con los luthieres y todavía se fabrican los violines a la manera antigua, es decir, con el arco curvo, no convexo, sino que cóncavo, depende de dónde se mire, pero es el violín barroco. Todavía se construye el violín barroco en Bolivia como el violín boliviano, por así decirlo, ¿no? Y en el caso chileno tenemos el rabel, que se le llama rabel o violín chileno, pero que ese es un instrumento que fue traído por los españoles. Es un instrumento árabe que ya está datado en el siglo XII en Europa, ¿no? En España principalmente está ahí instalado por la cultura árabe. No sé si hay alguna pregunta respecto a lo que estoy mencionando. No, profe. Ok. O sea, tecnológicamente hablando, como lo más avanzado que estaban los instrumentos musicales acá, si es que se le podía llamar así porque no sabe, por lo menos yo no sé realmente la función que le daban en ese tiempo, eran instrumentos de viento como la quena y percusión. Sí, efectivamente, es así. Los instrumentos de aerófonos, esos están documentados y todavía persisten, ¿no? Tenemos las quenas, los sikus, los zampoñas, que esos las conchas también o caracolas, se encuentran en toda América. Los instrumentos de percusión, exactamente lo mismo. Y el aporte de Europa en este caso fueron las cuerdas, ¿no? Que dicho sea de paso, el aporte de los árabes a Europa también fueron las cuerdas, ¿no? Entonces, las cuerdas que nosotros conocemos son instrumentos que tienen un origen. Ahí hay una mezcla, porque hay algunos instrumentos que también desarrollaron los europeos en Grecia y en Roma antigua. Eso está documentado, ¿cierto? La lira, distintos tipos de arpas, ¿no? O instrumentos arcaicos como podría ser con la caparazón de algún animal que se le ponían cuerdas. También eso está documentado. Pero ya los instrumentos de cuerda frotada, por ejemplo, y algunos instrumentos de cuerda pulsada se encuentran en la cultura árabe,
y los árabes llegan a Europa aproximadamente en el siglo VIII, ¿no? Entonces ahí la cultura árabe va a ser un aporte fundamental al desarrollo de la música que se va a desarrollar en Europa también, ¿no? En el caso de España, los instrumentos de cuerda son aportados principalmente por ellos. Pero evidentemente, claro, aquí hay temas que están pendientes porque los griegos antiguos, los egipcios y otras culturas también fueron desarrollando sus distintas ritualidades en torno a los cuales o para los cuales construían sus instrumentos. Y bueno, lo que dice Sebastián efectivamente es así. El trompe lo habrían incorporado los alemanes, de hecho. Pero los alemanes, esos alemanes, no los alemanes que llegaron ya en el siglo XIX. Pero ahí es más difícil saber efectivamente dónde es así. Les dejé este texto en la carpeta porque me interesa mucho que lo lean, que es la música y evangelización en el cancionero Chiridú del padre Haberstadt, misionero jesuita, y la Araucanía. Cuando hablamos de la Araucanía aquí estamos hablando desde la zona de la frontera, ¿cierto? Del Maule al sur. Y ahí hay un territorio que no es explorado hasta ya bien avanzado el siglo XIX incluso, que es lo que sería hoy día la zona de Osorno, Puerto Varas, Puerto Montt, todo eso, antes de Chiloé, donde principalmente se instalaron los jesuitas que venían a evangelizar, fue en Chiloé precisamente, ¿no? Entonces, les voy a dejar el texto, no lo voy a leer ahora. Solamente quiero mostrarles algunas cosas que son muy interesantes de acá. Yo, eso sí, les tengo que pedir que lo lean. Aquí está todo el proceso de cuando llegan los primeros jesuitas a Chile en el año 1606 y luego 1765, porque hay varios momentos, por así decirlo, ¿no? También no es que en el caso de los mapuches, ellos mantuvieron una actitud más bien de no intromisión. Entonces hubo matanzas también de sacerdotes. El texto eso lo explica bastante, ¿no? Lo que se ha ido encontrando son estas partituras, y este fue un trabajo que hizo Víctor hace no mucho tiempo, como ahí por los años 90. Pero a lo mejor para ustedes mucho tiempo, para mí no tanto. En donde se ven estos textos que eran lo que se enseñaban a los indígenas acá, pero que en muchos casos eran textos que se cantaban en la iglesia del sur de Alemania, Westfalia, ¿no? Y una cosa interesante es que en muchos casos, o sea, más bien en todos los casos, lo que ocurría es que los misioneros aprendían la lengua de los pueblos en los cuales se instalaban, y entonces el proceso de evangelización se llevó a cabo en la propia lengua, ¿no? Para lo cual se traducían los textos del Evangelio o el dogma propiamente tal, ¿no? Y este era entonces cantado en el caso de Chile en Mapudungún, ¿no? Y es por eso que los sacerdotes van a ir escribiendo durante todo este proceso de evangelización diccionarios para que los misioneros que venían detrás aprendieran la lengua. Entonces, cuando llegaran a instalarse a estos pueblos de acá, ya por lo menos supieran o tuvieran algunas nociones de su propio lenguaje. Le leo acá un pequeño trozo nada más. Dice: en estos pueblos ideales la actividad central era alabar a Dios a través de la oración, declamada o cantada, acompañada de danzas e instrumentos, como se logró en las misiones de los indios guaraníes y posteriormente en la de Chiquitos y Mocho. La que acabamos de ver era Chiquitos, ¿no? Y Mocho, en Bolivia. Guaraníes en la zona de Paraguay y sur de Brasil. Si bien el intento chilote
adelantó la gloria que haría célebre más tarde a las anteriormente mencionadas. Respecto del área araucana del jesuita español Fabres, evidencia una queja cuando en el imaginario diálogo que hace sostener a dos caciques, uno de ellos le comenta al otro su impresión de la visita a los pueblos guaraníes. Dice: los domingos toda la gente oye misa y oye la palabra de Dios que el Padre predica. Se confiesan y comulgan en la Cuaresma y otras veces en el año. Si vieras la fiesta que hacen el día de Corpus, el día del santo patrono del pueblo, y sus danzas se oyeran, sus cantos y demás música que tiene sin falta, te sacaría las lágrimas de puro gozo de tu corazón. Pues yo te aseguro mucho esto, que he visto ciudades de españoles y sus iglesias en las fiestas, mas las fiestas de estos no son como las de los guaraníes, ni tan grandes ni tan hermosas. Ay, ojalá tuviera así en pueblo los indios de estas tierras. Mapuche dice, ¿no? Quiero decir que en muchos casos los músicos de este lado del continente llegaron a formar orquestas más grandes que incluso que las que existían en Europa. Ni siquiera el propio Bach tuvo en sus posibilidades tener una orquesta como las que se desarrollaron en la zona de Chiquitos, ¿no? Donde se construyeron instrumentos e incluso se adaptaron instrumentos. Aquí les voy a mostrar algunos de los trabajos que hizo Halberstadt, en donde empiezan ya a trabajar lo que es la doctrina cristiana, para lo cual lo dicen en Mapudungún. Fíjense, tenemos el texto aquí: Tapuche ni yu en kaweyu ben gelu lekalai lakelai lale rume tani anka en afle mapu tva mogetuai. Me disculpa la pronunciación, pero yo no sé nada de Mapudungún. Luego dice: cuando una persona muere, no es como cuando muere un caballo, y cuando llegue al juicio eterno, el espíritu del hombre resucitará. Esto lo vamos a ver también como el dios Ñi Votum, que dice: resucitó al tercer día, subió al cielo, cuando la tierra se acabe, preguntará por los que hicieron mal. Y esto entonces lo cantaban en Mapudungún. O este otro texto que dice: no jures por cosas falsas, ni desprecies a Cristo, no sientes flojera por ir a misa, cuando sea la fiesta del domingo. Y lo cantaban en Mapudungún. Como tenemos hoy día ya las partituras, podemos tener acceso a esto, ¿no? Vamos a verlo de inmediato. No lo tengo aquí. Me dan un segundo, voy a detener un segundo la grabación. Eso está en... Profe, igual, como comenté, me llama la atención que el principal motivo por el cual haya hoy en día como que, porque los pueblos mapuche, o sea, el pueblo mapuche, para ellos la oralidad tiene un peso muy importante. Ellos no habían desarrollado la escritura por lo que tenía entendido, entonces igual es como, no sé si irónico o curioso sea la palabra, pero que debido a la evangelización es por el cual se tiene registro y escritura y como la lingüística estudiada del Mapudungún. Quizá, dada la época de ahora, quizá en algún momento se hubiera ocurrido, pero el principal motivo por el cual eso se dio debió ser como para eso y para extraer conocimiento igual, porque acá había una cantidad de plantas medicinales y otros recursos que en España eran desconocidos.
A ver, efectivamente es así, ¿no? De que los pueblos originarios de esta parte de América no desarrollaron escritura. No significa que no tenían conocimiento ni que no desarrollaban tecnología, simplemente no desarrollaron escritura. Pero los europeos que llegaron con toda la impronta de su cultura. Entonces lo que hicieron ellos fue el proceso de traducir a sus propios códigos lo que aquí iban viendo. Nada de lo que les leí fue leído ni escrito por indígenas. Eso lo hicieron los sacerdotes. El pueblo mapuche es un pueblo que además durante todo el periodo de la colonia vivió en guerra y después cuando se instala la República Chilena hubo un genocidio ahí. Entonces, no digamos que es un pueblo que ha sido parte de un proceso, simplemente ha sido... Tal vez el periodo más tranquilo de los mapuches fue ya hacia el final de la colonia, cuando los españoles se dieron cuenta de que simplemente era mejor pactar con ellos, ¿no? Eso es lo que se está hoy día en un proceso tan complejo y álgido como cuando ellos hablan de recuperar las tierras, es porque ellos tienen dominio de propiedad de esas tierras, ¿no? Los españoles les dieron dominio de propiedad. Lo que pasa es que después los gobiernos chilenos y el Estado chileno no reconoció esos dominios de propiedad y ha ido, se los fue quitando permanentemente en muchos procesos, ¿no? En lo que se llamó la guerra de la pacificación de la Araucanía, imagínense, eso en el siglo XIX. Lo fueron a matar para quitarle las tierras. Pero eso pasó muchas veces después en el siglo XX también. O sea, si hoy día hay una militarización de la Araucanía, eso es un proceso que los mapuches lo han vivido muchas veces en su historia. A comienzos del siglo XX pasó exactamente así. Entonces, por eso es que los mapuches muchas veces se fueron a Argentina, cruzaron la cordillera porque si no los mataban, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que culturalmente hablando, lo que hicieron los sacerdotes fue utilizar la música con fines evangelizadores. Y la forma en que eso se llevó a cabo fue con niños principalmente, ¿no? Los curas desde muy temprano tenían muy claro que la transformación la iban a hacer desde los niños en adelante. Y es así que lo que vamos a escuchar son niños cantando, ¿no? Vamos a escuchar entonces de este Chilidugú que les comentaba recién, algunos trocitos pequeños. Ese es el texto original que se encontró en Alemania, como decía yo, en los años 90, y ahí donde están las partituras que se cantaron. Esto lo escribió Bernardo Habestadt. No alcanzó a publicarse porque murió antes, pero quedó el trabajo ahí, y lo interesante es que, y aquí nos vamos a enfrentar a un problema grande, porque hoy día esto está cantado casi como una expresión artística, pero originalmente no era decir el sentido, ¿no? ¿Lo ven, cierto? Sí, profe.
me pueden decir de la música? ¿Es barroca? Barroco. Bien. ¿Qué más? ¿Por qué es barroca? A ver. ¿Cuál es la característica de esta música barroca? ¿Cómo sabemos que es barroca? Puede ser por los instrumentos que suenan. Ya, bien. Que te acuerdas. Bien. ¿Qué más? ¿Cómo A ver. está? ¿Cómo suena? No, había un cuarteto de cuerda. Yo no escuché un cuarteto de cuerda. ¿Qué escuchamos? Había instrumentos. Había una flauta. ¿Ya? Una flauta barroca. Era claro el sonido. ¿Qué más? ¿Y entonces qué hacía el bajo? ¿Por qué no sonaba? ¿Era una cuerda? Entonces, ¿qué? Que era más como soplado. Quizás no lo escuché tan bien. Es que era un órgano. Ah. Pero ¿De eso un órgano como los de iglesia o esos como de manos que tienen como de estas cosas? Como, ay, se me olvida cuál es la palabra, pero de esto que habían un órgano que había como que subirle y bajarle una leva para que le corriera aire. Que todos los órganos eran así en esa época, ¿no? Eran de fuelle. Eso. No creo que el sintagma tenga, porque esto es una grabación, entonces está hecho hace poco, ¿no? De hecho, no sé si sale aquí cuando se hizo la grabación. El 98 se hizo la grabación, en Quellón. ¿Qué más? Hábleme de la música, profesor de música. Yo lo que escucho es como, no estoy seguro, creo un bajo continuo, una línea guía del bajo. Exactamente, y arriba tengo una melodía, ¿cierto? Entonces, hay que entender una cosa, que en esta época, en el barroco, siglo XVII, XVIII, vamos a tener, no existe la idea del timbre todavía, desarrollado como se va a instalar después. Entonces se hacía un bajo, ¿cierto? Que el bajo continuo, ese bajo lo podía hacer cualquier instrumento armónico, podía hacerlo una guitarra, podía hacerlo un acordeón, podía hacerlo un teclado, si es que teníamos un clavecino, teníamos un órgano. Se escribe solo el bajo, no se escriben todas las notas del acorde. Los músicos saben que si está tal o cual nota en el bajo, ya con eso es suficiente para construir el acorde. Es como en la clave americana, que tenemos ahí la nota fundamental. Sabe leer clave, ¿no? ¿No leen clave todavía? No, sí, es que igual es súper difundido porque, no sé, uno busca acordes en internet para una canción y salen en clave americana por lo general. Ok, se llama clave americana, pero eso es más antiguo que el hilo negro, entonces... Claro, los alemanes lo tenían. Lo tenían los alemanes hace muchos años. En Europa en general es la que se usa, ¿no? Ellos no solfean do, re, mi, fa, sol, sino que solfean A, B, C, D. ¿Sabían, no? Todavía. Sí. Ok, entonces lo que vamos a escuchar es música barroca. Por tanto, de ahí se desprende que lo que se les enseñó a los niños fue música barroca. ¿Ya? Vamos a escuchar directamente el Quiñe Dios, que está en el minuto 18. Vamos a ver si lo encontramos. Para que podamos leer el texto también y tengamos una idea clara de lo que se cantaba. Profe, Dime. Si le hace clic al minutito ahí en azulito, va a irse directamente a la canción del minuto 18. Ah, te lo agradezco. Mira aquí. Por eso me gusta.
fíjense que en este caso lo que los niños están cantando del Quiñe Dios es, aquí hay un párrafo nada más, que dice, Pillanan tu Dios Gelai, Talca armco cuyen no kai, Dios ño elel, Dios ni femel, vilche ni kume mogean tvei, que dice, no existe el Dios del volcán, ni del sol, ni del trueno, ni la lava, ni la luna. Dios los puso, Dios los creó para el bienestar de toda la gente. Entonces ya empezamos a darnos cuenta de que en este caso la música es una herramienta de poder, ¿no? Y siempre ha sido, sigue siendo, y ahí está, intacta. Porque la música tiene muchas posibilidades y por eso mismo es peligrosa. Yo le temo a la música, y lo digo en serio, ¿eh? Porque es como los cantos de sirena de Odiseo. Conocen el cuento, ¿no? ¿Y a cuál Sí, cuál sería la metáfora de amarrarse al palo? Al mástil. Claro, pero ahí hay una lectura que yo hice alguna vez. Yo tomé un curso para leer los textos de Homero hace años. Una de las cosas más bellas que he emprendido. Y claro, cuando viene Odiseo en el barco, ¿cierto? Él sabía que iba a pasar por la isla de las sirenas, que cantaban y que el canto seducía. Entonces, quien escuchaba el canto era, era atrapado por la sirena y las sirenas lo mataban. Que, ojo, no tiene nada que ver con la sirena con la sirenita de Walt Disney, ni menos con esas sirenas eróticas, así bien pechugonas, acinturadas y con un cuerpo de mitad mujer y mitad pez, no. Eso podría ser una sirenita de Playboy por ahí, ¿no? Pero las sirenas de los griegos eran pájaros, eran aves, no seguí grabando. Más como una arpía. Claro, eran monstruosos. Y con cara de mujer, sí, pero cuerpo de un ave. Entonces, lo que hace Odiseo ahí es que le pone cera en los oídos a todos los que iban con él remando, y él se amarra al mástil del barco, pero no se pone cera en los oídos. Ahí hay un detalle. Él se deja seducir, pero no se deja atrapar. Porque ahí está reconociendo el poder de la música. Y el poder de la música es precisamente que los niños están felices cantando, porque es entretenido. Y este es un coro huilliche que ha seguido existiendo después que se encontró estas partituras en los años 90. Hay personas que van a la misa todavía y cantan esto, ¿no? Pero hoy día tiene otro sentido porque se transformó, se trastocó este sentido y tiene un sentido artístico. Me consta que en Chiloé esto genera muchos conflictos, sobre todo hoy día. Entonces, Igual me imagino que, no sé, que en la época, dadas las expresiones sonoras que tenían, no sé, que hayan llegado los jesuitas con música, no sé, podría haber supuesto una revolución, no sé, pues como cuando acá en los 50 aproximadamente llegó el rock, o en general en el mundo como que se desarrolló el rock y la juventud se volvió loca, o es como el descubrimiento de algo nuevo, así como, oh, ¿qué es esto? Así como, oh, esto está muy bueno. Está como para escucharlo, para hacerlo. eso es lo que va
esa es la fuerza que tiene la música, ¿no? Que hoy día esto lo podemos leer como música barroca, lo podemos leer como coro de niños, voces blancas, en Europa también existen coros de niños, voces blancas, que es bello, pues, porque ahí hay un concepto de belleza instalado también desde una perspectiva estética, lo podemos decir, está muy bien hecho, es cuadrado. Yo no sé si están durmiendo, de hecho no tengo idea si están ahí, solamente veo a Gustavo, Sebastián lo escucho, y Pablo, el resto no sé si existe, entonces voy a suponer que sí, ¿ya? Y respecto de la música, ahí hay muchas cosas que se pueden haber dicho, ¿no? El timbre, los instrumentos, luego la cuadratura, porque una música bien cuadrada parece marcha de pronto, ¿no? Ahí tenemos un 2/4 de ta, tara, ta, tara, ta, tara, ta, ta, ta. Eso no tiene nada que ver con la cultura de los pueblos originarios, ni en América, ni en Chile menos, ¿no? Entonces, ahí hay una imposición cultural que se está haciendo, pero a todo nivel, a todo nivel. Los instrumentos, la cuadratura, la escritura, probablemente a algunos de los niños les enseñó a leer música también, la escritura de la propia lengua, ¿cierto? Y luego el dogma, ya el contenido. Ahí hay forma y contenido que se está instalando, ¿no? Cuando se le está diciendo, oiga, su Dios no existe, esos dioses que ustedes están ahí venerando son dioses paganos. De hecho, hay en el dogma cristiano el bien y el mal, y en los pueblos originarios eso no existe. Entonces, traducir el Padre Nuestro es un problema porque no existe el mal en la lengua de los aborígenes. No existe el mal como concepción del mal. Esta bipolaridad, ¿cierto?, sobre la cual se ha instalado una cultura en Europa, es europea y eso es impuesto. Y es impuesto a través de una herramienta tremendamente eficaz como es la música. De hecho, va a pasar a ser música, cosa que los pueblos originarios no tienen esa concepción de música. Hablamos de música como si fuese un arte. Pero los pueblos originarios eso no existe. Existen cantos, pero no como, como se entiende en Europa. Perdón, ¿alguien quería decir algo? Yo, profe, me pregunto si dentro de, porque obviamente la armonía es muy importante para remarcar esta idea del bien y el mal, me imagino, para transmitirla musicalmente, y me pregunto qué herramientas armónicas y tritono, qué tipo de cosas habrán usado para expresar el pecado o el mal al momento de transmitirlo e imponer esa idea. ¿Quiénes? Los misioneros. Ellos traían su armonía, ellos traían... No sé si se pudieron hacer una pregunta tan sutil, Pablo, ¿no? Hay el concepto de reposo, tensión, que después se va exacerbando, ¿cierto? Sobre todo ya con el cromatismo. En Europa de la época, más bien tenía una función de ir tensionando la estabilidad que te da la tonalidad nada más, ¿no? Ya. Gustavo, te doy la mano enseguida. La palabra, perdón. Recuerden ustedes que el sistema temperado es del siglo XVIII y el sistema temperado es el que permite el cromatismo. Antes del sistema temperado, los sistemas de afinaciones que se usaban, estamos hablando de Renacimiento, Edad Media, Renacimiento, Barroco ya empieza a cambiar, pero antes de eso no te permitía tensionar tanto el discurso. Entonces, hasta Bach, por ejemplo, lo que nosotros vamos a tener que Bach de pronto se cambia, pasa por la dominante y la dominante y se cambia a la dominante, pero un ratito nomás después vuelve a la tónica. No tiene la posibilidad del cromatismo, justamente porque los sistemas de afinación de la época no te lo permitían. Entonces, en el caso nuestro, que tenemos un sistema igualitario,
donde todos los semitonos son iguales, en los otros sistemas de afinación no es así. Entonces, como no es así, hay semitonos más grandes y otros semitonos más pequeños. Por tanto, no te puedes alejar mucho de la tónica. Entonces, era una música más bien estable, por así decirlo, ¿no? Más rica en eso son los cantos árabes, por ejemplo, pero son otros sistemas. Gustavo. Igual yo creo que más que recursos armónicos, ellos aplicaban el recurso de las letras para ir como diciendo que es lo malo y lo bueno. A pesar de que no existía un concepto dentro, o sea, de maldad dentro de la lengua mapuche, ellos lo implantaban con cosas que ellos que los indígenas más o menos entendieran, como la muerte o cosas así dentro de sus canciones. Es así, Gustavo, es así para todos también. Es así que el objetivo aquí, la música, es como dice Patricio Mans, aquí me voy a tomar en el Pato Mans. El Pato Mans tiene una frase pero brutal, así, brutal. Y dice, la música es el brazo armado de la poesía. Y es el texto, claro, el texto es muy potente, lo que acabamos de leer es tremendo, ¿no? Pero no es lo mismo un texto hablado que un texto cantado. El texto cantado tiene una fuerza irrebatible, irrebatible, irrebatible. O sea, canten el pueblo unido y reciten el pueblo unido. No es igual. Entonces, en las manifestaciones gigantescas, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido, que es un canto universal hoy día. Fue compuesto por un chileno, pero ese canto se ha cantado en todas partes. Y en distintos contextos. Y en distintos idiomas también. Es la canción más universal de Chile. Hecha por un chileno, digamos. Pero por la fuerza que tiene, en ese caso, la melodía, ¿no? Bien. Solamente para terminar esta sección, les quiero comentar que en la carpeta de materiales hay otro texto que es importante que lean. Se lo muestro enseguida. ¿Dónde está? Acá. Este texto lo escribí el año pasado para este curso y aquí yo me hago la pregunta a propósito de la música de los pueblos originarios, ¿no? Y lo que hago, voy discutiendo sobre este concepto. Hoy día, bueno, y a propósito de esto mismo, este texto yo se lo compartí con muchas personas antes de hacerlo público, porque es un texto que no tiene el objetivo de que se publique, ¿no? Sino que, y como dice acá, es apuntes para clases o de clase en tiempos de pandemia. A lo mejor lo voy a escribir después y tendré que cambiarle el formato para que se publique, pero en este caso yo lo escribí para mis estudiantes del curso de seminario, los cuales ustedes están incorporados ahí. Pero yo lo compartí con otras personas, este texto, lo compartí con gente que se dedica al estudio de los pueblos originarios y con un ahora colega, amigo, que él es mapuche, ¿no? Entonces, le mandé el texto, le dije, mira, necesito que tú leas esto y que lo compartamos, ¿no? Porque aquí hay un problema que quiero instalar, ¿no? Y es que la lengua, lo digo de otra manera, cuando se instala una cultura en un espacio de poder, ese espacio de poder genera muchos o incorpora muchos elementos que van a ser, van a contener, digamos, esa cultura y van a expresar esa cultura. Ya he dicho que la música es una de estas herramientas, pero la lengua es otra también, ¿no? Entonces no nos damos cuenta que de pronto nosotros hoy día hablamos en una lengua castellana, no hablamos español, hablamos castellano, porque en España hay muchas lenguas, ¿no? Está el bable, está
el catalán, está el euskera, está el galego, está el, qué sé yo. En España se hablan muchas lenguas, pero nosotros hablamos castellano. Y en castellano tenemos varios conceptos que definen lo que hacemos. Entonces decimos música. Entonces, cuando estamos diciendo música, nosotros entendemos culturalmente a qué hace referencia el concepto. Pero si nos hacemos la pregunta, a ver, lo que hacen estos pueblos de América es música, es bien probable que muchos digan, obvio que es música, pero no nos damos cuenta que al aplicarle un concepto que no representa necesariamente o no expresa esa otra cultura, como que tendemos a pensar a que estamos menospreciando lo que se hace. Así yo digo, no, eso no es música. Se podría desatar una discusión de, a ver, ¿cómo no es música? Lo que nosotros hacemos es música. Pero ahí, si se fija, yo quiero tensionar un poco el tema para que empecemos a tener cierta claridad respecto a lo que entendemos por música y lo que entendemos por lo que hacen otros. Y a lo mejor sí, a lo mejor no, yo no sé. Tengo una postura, pero es discutible, por cierto, mi postura. Ok, ¿quién quiere leer? ¿Yo? ¿Ahí de introducción? Sí, desde acá. En las... ya. En las recientes sesiones hemos abordado el problema de la conceptualización de las expresiones sonoras del continente americano. Ya el solo hecho de referirse al tema en un espacio geográfico que se le reconoce como latino, pero que en realidad solo es una parte, pues si no, pero que en realidad solo es una parte, pues si nos fijamos, las lenguas amerindias tendríamos que mencionar el náhuatl, el quiche, el quechua, guaraní, mapudungún, aymara, entre los que concentran millones de hablantes, sin mencionar más de 1000 dialectos que surgen de cada una de estas. Entonces el problema se transforma en una cuestión demasiado compleja. Ahí, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que hablamos de Latinoamérica, pero hoy día tenemos en Nahuatl, en Quiché, en Quechua, en Guaraní, en Mapudungún y Aymara, más de la mitad de la población de América, que no habla una lengua latina, por tanto no son latinoamericanos. ¿Ya? Seguimos. Dale, Sebastián. Ya. Para la cultura latina, surgida de la mixtura de españoles, pueblos originarios africanos o afroamericanos, así como un sinnúmero de inmigrantes de diversas regiones, el concepto pareciera ser claro. Le llamamos música. Asumimos que en este cabe un sinnúmero de posibilidades y manifestaciones desarrolladas en el espacio geográfico americano y que, como toda palabra, aspira a ser sintetizada a su realidad e incluso otras realidades que expresan sonoramente, independientemente de que sean con una intención ritual o artística, son música. De la misma manera, llamamos instrumentos musicales a aquellos artefactos o utensilios que usamos para desarrollar esta expresión, aun cuando hemos tenido una relación más rigurosa con la conceptualización, pues hemos debido categorizarlos y diferenciarlos: aerófonos, cordófonos, membranófonos, o simplemente de cuerda, de viento, etc., de acuerdo al rol o posibilidades técnicas que tienen o cumplen dentro de su discurso. Fíjense, un paréntesis, Sebastián, que cuando les mostré el video la otra vez de los instrumentos que están en el Museo del Cusco, ahí hay instrumentos que no existen en la cultura europea. Por tanto, no son ni cordófonos ni membranófonos. ¿Sí? Esos, así como para decirlo muy básicamente, esos instrumentos como un jarro que tiene agua, ¿o no? Tiene agua. Son el agua dentro y... Exactamente, son instrumentos hidráulicos, efectivamente. Pero también hay otros, ¿no? Todo lo que son los cascahuillas, cascabeles, los instrumentos que se raspan también, ¿no? Cuando ¿cómo es que se llama el instrumento que se raspa la mandíbula de un animal? No sé, pero el güiro se raspa. El güiro se raspa, pero hay uno que se raspa la mandíbula de un animal, ¿no? De una vaca, de un burro. La cacharaina. La cacharaña.
Sí, La cacharaina. quijada, profe. La quijada de burro. La quijada, sí. Eso no caben dentro de estas definiciones europeas como aerófonos, cordófonos, membranófonos. Entonces tendríamos que crear la palabra para identificarlo o poder clasificarlos. Seguimos, Sebastián. Eso caería ya como dentro de la etnomusicología, ¿no? No, eso cabe dentro de lo que se llama la arqueomusicología hoy día. Ya, pero que sea, ¿cómo por ejemplo se clasifica, que sea como el ejemplo más cercano, cómo se clasificaría un güiro, por ejemplo, ya que eso sería como, como un subtipo de percusión dentro de como el entendimiento actual de los instrumentos? Efectivamente, porque tenemos también la maraca, por ejemplo, que es de semilla, ¿no? ¿Cómo se llama este? Que es una gran calabaza con semillas por fuera, que no es la maraca. Ah, El chequeré. El chequeré. El chequeré. El chequeré puede ser incorporado incluso a una pieza de orquesta, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y de hecho en Cuba hay un compositor, ¿cierto?, que va a ocupar todos estos instrumentos, que son instrumentos que estaban aquí para hacer música orquestal. Vale, ¿sí? Sí. Por extensión, llamamos música a todas las expresiones sonoras que se asemejan a lo que entendemos en el concepto, independientemente de cómo éstas sean, asimismo del uso o función que cumplan dentro de su periodo, de su propio espacio cultural o ritual. Consecuentemente, llamamos instrumentos musicales a aquellos objetos, artefactos o como se les pueda mencionar, y que usan los pueblos originarios de este continente para desarrollar sus propias expresiones sonoras. Se fijan que ahí lo que estoy diciendo es que aplicamos un concepto, llamamos música, llamamos instrumento musical, pero ahí no sabemos si eso es así o no. Simplemente como estamos en un espacio poder, porque usamos una lengua que está en el espacio poder, decimos, eso es música. Ah, eso es un instrumento musical. De hecho, muchos instrumentos no son musicales, son rituales, porque cumplen funciones rituales y no se pueden sacar del rito. Lo vamos a ver también con los pueblos africanos que tenemos que abordar. Yo tenía entendido, por ejemplo, que sea, los jaivas tomaron la trutruca y lo transformaron como en algo más melódico, pero que en sí no tenía una función musical melódica. No tiene, efectivamente, no tiene. La trutruca no tiene una función, sí, tiene una función melódica, pero no tiene una función musical. Lo que hacen los jaivas es tomar e integrar a una construcción sonora moderna o actual, ¿cierto? Un instrumento autóctono, que es lo que hicieron también la propia Violeta Parra cuando incorporó una quena. Es lo mismo, pero el tratamiento que se le da es un tratamiento musical. Gustavo. Profe, así en ese sentido, ya que lo que tienen los pueblos originarios no es música, entonces eso no podrían, eso no serían en esa visión de los pueblos originarios, como que sea como desde nuestro entendimiento occidental, pero como adoptando desde la postura del pueblo originario, quizás. Como lo que ellos tienen no es música, eso no podría ser un instrumento musical, ¿o no? Sería más como un artefacto sonoro, un instrumento sonoro, como ¿en qué caería eso? Como la categorización, quizás. Lo que quiero decir una cosa, que el hecho de que nosotros no apliquemos el concepto, o más bien aquí lo que estoy haciendo es poniendo en duda si es posible aplicarlo, no significa que tenga menos valor. ¿Ya? Y en eso también quiero ser bien claro. El hecho de que digamos eso no es música no significa que no tiene valor, o que tiene menos valor que esto otro. Yo no digo que, perdón, no digo que una trutruca no tenga valor, no estoy diciendo eso, sino que lo que estoy diciendo es que un instrumento ritual no se puede sacar del rito. ¿Ya? No es llegar y tocar un cultrún y meterlo a una banda de música. En la cultura mapuche, el cultrún lo toca la machi, porque es un instrumento consagrado. Ahora, también hay otro tipo de ritos, pero cuando ese instrumento se toca fuera del rito, ese instrumento no es consagrado.
y lo podría tocar cualquier persona. Pero en el rito es un instrumento consagrado y no lo toca cualquier persona. Lo puede tocar el machi o la machi. Gustavo. No, profe, sí, adelante, no, ya no va al caso. Ok. Bueno, el tema es muy, muy atractivo. Los invito a leer los 2 textos que les dejé. Ya con esto vamos a cerrar lo que tiene que ver con los pueblos originarios, porque tenemos que avanzar. Y en la próxima clase me voy a abocar a trabajar la cultura africana o afroamericana. Y entonces lo que estoy haciendo, si se dan cuenta, es ir de alguna manera configurando el espacio que se va a llamar Latinoamérica. Pero en este momento no estamos hablando de Latinoamérica. De hecho, cuando abordemos los pueblos africanos o afroamericanos, vamos a tener ahí también otra cultura, ¿no? Y también los africanos en América se incorporaron al proceso de evangelización. Es así que tenemos el carnaval en toda América y el carnaval, ahí hay una mixtura, ¿cierto? Un sincretismo que va a contener mucha de la simbología cristiana, pero que en realidad, en el fondo, y sobre todo desde el punto de vista sonoro, musical, lo que tenemos es una cultura africana en donde se veneran a otros dioses. Eso es súper interesante, el sincretismo africano, porque se venera a otros dioses, pero la figura que se tiene enfrente en muchos casos es la figura de la Virgen, ¿cierto? Pero no es la Virgen, es Oshu. Pero ahí hay otro tema que es muy atractivo también. Lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos sobre todo los tambores. Profe, eso es más o menos parecido a lo que pasa en México con lo de la muerte y cómo lo simbolizan con una virgen, cómo ellos trataron de agregar su cultura para que no sea olvidada totalmente. Es O más que, que eso, es como los españoles trataron de mezclar la cultura con la otra para que su cultura que ellos traían sea como aceptada. no, es al revés. No, no es que los españoles trataron de mezclar. Los españoles igual se adaptaron, ¿ya? Pero, o sea, se adaptaron en el sentido de permitir que se diera aquello, porque hay muchos documentos escritos en los cuales se prohíbe ese tipo de expresiones. Pero finalmente, la fuerza de de los pueblos invadidos, en este caso, era tan grande que nunca renunciaron a aquello y finalmente terminaron por aceptarlo. Pero lo que ocurrió fue que en los tiempos de las haciendas o en los tiempos de de la esclavitud, cuando llegaban los capataces o llegaban los blancos a mirar qué es lo que estaban haciendo y decían, bueno, están venerando a la Virgen, pero en realidad era un santo que lo pusieron el ropaje nada más para que no los prohibieran, pero lo que estaban era venerando a sus propias deidades, no a las deidades, perdón, a la imaginería católica de la Contrarreforma, ¿no? Es otra cosa. Lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Los invito entonces a leer, les voy a mandar los links de lo que escuchamos ahora, de lo que vimos ahora. Lo de chiquito es muy bonito, pero yo ya puse mi impronta de cómo quiero que lo veamos, ¿no? Porque nosotros vemos aquí la música como una herramienta cultural. Y eso es mi objetivo. No sé si hay alguna pregunta para ir cerrando o alguien quiere cerrar. Está bueno el tema, profe. Ayer fui donde un amigo y le comenté las clases que tenía hoy día y le hablé justamente de seminario por la pregunta de si el indígena latinoamericano. Así que está bueno. Yo no tengo ningún problema si alguien quiere invitar a un amigo a esta clase. ¿Ya? Te mando el link. Y de hecho, ha ocurrido que en otras clases viene gente que no ni siquiera de la universidad. O como conversamos con Cristian el año pasado, de pronto se instalan, a esta hora es más difícil, pero cuando hacíamos la clase en la tarde, porque después yo cambié el horario, porque no llegaba nadie pone la cámara, están ahí con pijama. Cambiamos el horario para estar más cómodo. No tengo problema si hay que cambiar el horario tampoco. Ustedes se pueden poner de acuerdo y buscamos un horario más cómodo. Entonces ahí con Cristian venían algunos papás a clase, ¿no? Y era interesante que se armaban discusiones a propósito de lo que estoy planteando.
Así que si alguien quiere invitar a otra persona y le parece interesante, que lo haga, no hay problema. Vale, lo dejamos hasta aquí, me estoy quedando sin voz, no sé qué pasa. Mando un abrazo, cuídense mucho, que tengan buen fin de semana. Igual, profe, gracias por su clase. Gracias, profe. Estoy bien. Muchas gracias. Profe, que tenga buen fin de semana. Chao, Profe, como cabres. un pequeño texto. Chao, compa.